Gracias, Mara. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas, ya son, justo estamos a punto de que sean tardes. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto verlas y verlos. Estoy como Cande, quisiera saludar a todos y cada uno de los que conozco. Mariana, bienvenida, a todos. Y tengo sentimientos ambivalentes porque debería ser disciplinada y leer también el texto que escribí, pero en el camino venía pensando que inevitablemente esto se iba a convertir en una especie de meeting y entonces no pienso decepcionarlos. Yo quisiera dividir mi intervención en tres partes. Lo primero, en lo académico, por decirlo de alguna manera. Yo tuve, porque estamos en la presentación de un libro, queremos aclarar. Lo primero que quiero decirles es que yo tuve el privilegio de cursar la maestría en Ciencias Políticas en la UNAM y que uno de mis maestros de historia fuera nada menos que Adolfo Gili. Y no solamente como gran historiador y como luchador social, yo le tenía un enorme respeto, sino que además descubrí a un académico riguroso que nos hizo leer libros fundamentales del método histórico, historiográfico y demás. O sea, nosotros tuvimos que leer a Bloch y a Braudel y a Medio Mundo. Y entonces, cuando en las primerititas páginas de este libro me encontré con la composición de que este era un libro de historia urgente, me pareció sinceramente genial, Elisa, genial. Porque efectivamente estamos acostumbrados a ver a la historia como el pasado y lo muerto, y ahora Santana para su museo dice que su museo es del futuro y de lo vivo, y entonces vemos a la historia como algo pretérito, como algo antaño, como algo vetusto, como algo que huele a polvo, como algo que ya pasó. Luego, si lo complejizamos, entonces pensamos que la historia la escriben los vencedores y que entonces hay que tener una mirada crítica porque podría ser que no todo haya sido exactamente como lo cuentan ahí. Y luego otras corrientes de la historia oral salen al quite para mostrar toda la parte vívida y anecdótica y cuestionar conforme a las costumbres y las tradiciones lo que se dice desde lo más riguroso de la academia. Entonces esa combinación de historia urgente me pareció fantástica y me parece que solo puede combinarse ese aparente antagonismo con rigor académico, es decir, con el rigor científico que este libro tiene en su concepción, en un seminario que, como narró Elisa, se tomó sesiones y sesiones de discusión de distintos académicos y con una configuración que no le pide nada efectivamente a los libros de la academia que se publican y que se citan y que luego son a su vez referidos en revistas indexadas. Entonces, bueno, lo primero que quería decir es eso, que me parece que el término es una aportación muy interesante a esa mezcla de historia pasada y acontecimientos presentes. Luego, lo segundo que quiero decir es que no son pocos los movimientos sociales que han ocurrido en nuestro estado y algunos de los que leeré están referidos ahí y otros no los conocía, efectivamente los de más antaño, los más históricos, pero voy a mencionar otros que probablemente no están en el libro, por lo cual puede haber un segundo tomo o hasta una enciclopedia. Acuérdense, por ejemplo, de el viejito Rojas, que encabezaba el movimiento ferrocarrilero y que a mí me tocaba cuando tenía más o menos como 17 años montar en la Brasilia gris de mi papá un equipo de sonido para recogerlo acá atrás de la Colonia Moderna e ir a perifonear por las colonias de Guadalajara para recordar el movimiento ferrocarrilero que encabezaron Valentín Capa y Vallejo y el derecho de todos ellos a la huelga y al gran movimiento que encabezaron como uno de los primeros señeros que hubo en el país y que en Jalisco también tuvo una expresión. Y el viejito Rojas, el papá de Raúl Rojas, o sea, se murió casi en un mitin. Es decir, hubo en Jalisco un movimiento ferrocarrilero. Sí está muy mencionado el movimiento de la Liga Revolucionaria, de la Liga Guerrillera del 23 de septiembre y todo lo que ocurrió alrededor de Oblatos. O sea, en Jalisco hubo guerrilla. Y yo siempre les he dicho que tenemos que agradecer que Samuel Melendres Luébano
fuera socialdemócrata, eurocomunista y reformista, porque él además era químico, de tal manera que si Samuel no hubiera decidido incendiar tribunas, hubiera podido incendiar otras cosas de otra naturaleza. Entonces, hubo movimiento ferrocarrilero y hubo guerrilla. También se cita en el libro el gran movimiento de Mezcala, por cierto encabezado por una mujer. La resistencia de ese pueblo indígena por su territorio, que hasta la fecha sigue amenazado, adivinen por quién, por el mismo cártel inmobiliario que padecemos en muy distintas zonas de la ciudad. ¿Qué decir de la resistencia de Temaca? Que mi papá, el doctor Joel Robles, y mi hermana Nora me insistían, junto con Candelaria, en que eso era gravísimo, y Natalia, que eso era gravísimo y que era terrible, y que lo que se pretendía hacer era un ecocidio y además romper toda la tradición de esos pueblos, y que pude conocer de primera mano hasta que fui rectora del Centro Universitario de Los Altos, y que efectivamente me quedé atónita de la magnitud de aquello que se pretendía inundar, un auténtico despropósito, pero que además la lucha que daban los pobladores de Temaca, de Acacico y Palmarejo, de que por cierto Cande y Elisa tienen un libro muy importante también, y donde Natalia ha pasado largas jornadas de su vida, es también importantísimo. Y esa, por suerte, sí fue una combinación virtuosa entre movimiento popular, academia, escucha de cierto sector político y también aportaciones periodísticas. Ahí se juntaron todas las virtudes, porque nadie al final de cuentas se rajó. Y para mí fue personalmente muy doloroso, porque el primer encuentro que yo tuve con Enrique Alfaro fue nada menos que en San Juan de los Lagos, subidos en una silla para defender Temaca, en contra del zapotillo. Y pensé que efectivamente la gran fuerza política del movimiento que él representaba, más los conocimientos de los académicos de las distintas universidades que daban argumentos científicos de por qué eso era incorrecto, más el movimiento popular, iba a hacer que ganáramos. Y ya siendo gobernador, efectivamente me rompió el corazón al ver un Twitter en donde anunciaba el acuerdo con otro gobernador para hacer Temaca. ¿Y en qué, el Zapotillo? ¿Y en qué momento había cambiado la opinión de los científicos para decir que entonces sí era viable? Y fue la primera vez que, ya siendo diputada de la fracción mayoritaria de este Congreso, como académica yo me manifesté en el mismo sentido que me había manifestado siempre, porque no había ningún elemento para cambiar de opinión antes de tener el poder y después de tener el poder. No están aquí, o quizás sí, bueno, está Raquel, no sé si alcanzó a llegar Pedro y otros colegas que encabezan el gran movimiento de la colonia en el Parque San Rafael, que están dando una lucha ejemplar por evitar que se afecten los mantos freáticos, y su lideresa explica de una manera excepcional lo que significa un parque público y cómo no es lo mismo que una unidad deportiva donde se cobra por hacer deporte. Y luego, por supuesto, quizá ya no están aquí, pero hubo vecinos valerosísimos que defendieron los colomos del pabellón, y era muy clasista el comentario de que las señoras copetonas de esas colonias luchaban en defensa de su parque y casi se les acusaba de que por ser burguesas defendían un área verde. Pero hubo un movimiento también en defensa de los colomos, y un movimiento en defensa del parque metropolitano, y un movimiento en contra de la termoeléctrica en el Bosque de la Primavera. También hubo un movimiento feminista radical, lésbico, encabezado por nuestras amigas de Patlatonali, que eran acusadas de cerdas y a quienes se les llamaba a la prudencia aquí en la fuente de enfrente del Palacio Municipal de Guadalajara. Y Gabriel Covarrubias Ibarra encabezó toda una lucha para que se suspendiera ese congreso de lesbianas del mundo entero en Guadalajara, y terminó prohibido, ¿verdad, Cande? Al final se realizó, pero fue una cosa terrible la persecución que ellas vivieron, pero en Vallarta, pero no en Guadalajara. Luego, evidentemente no puedo acabar de dejar de acordarme pues del movimiento sindical del Águila Descalza, en el que participó el doctor Víctor Ábalos, el doctor Alberto Reyes y mi papá, el doctor Joel Robles, que eran de unas movilizaciones tremendas que terminaron en una huelga de hambre aquí frente a Palacio de Gobierno, en el kiosco,
por los derechos de los trabajadores de la salud y de todos los rebeldes e insumisos que todos los 1 de mayo siguen manifestándose en defensa de los derechos de los trabajadores. Y luego, lo del 22 de abril no cuenta. Acuérdense, también después de la tragedia del movimiento del 22 de abril, se armó un movimiento popular muy importante que tiró a un gobernador y que estuvo a punto de tirar al segundo gobernador y que terminó reprimido también en un desalojo violentísimo, como violentísimo fue el desalojo del movimiento de Barzón con Maximiano y con René Veas y con todos nuestros amigos también de ese movimiento. Aquí cuando llegué al Congreso me pasó una cosa tremenda. Me dijeron, diputada, es que hay una gente ahí que la busca y no la dejamos entrar. Y yo, ¿por qué? Es que son unos revoltosos, son unos agitadores. Y ya, caray, ¿quiénes son? Y era José Luis Rodríguez. Le dije, no, perdonen, ese es como mi familia. O sea, son de los nuestros. Es decir, el movimiento magisterial alternativo tampoco ha sido poco. Y termino, desde luego, refiriéndome al movimiento que encabeza don Arturo, aquí presente. Le agradezco muchísimo que haya venido hasta acá. El doctor presidente de la colonia de Huentitán, la maestra en vida, académica, también investigadora sobre Huentitán, Margarita, y por supuesto Javier Armenta. Y por su Blanquita, también de la colonia más arriba de Huentitán. Pero todos ellos son luchadores sociales genuinos que han dado una batalla ejemplar por rescatar la barranca y por mantener público el predio de Iconia. El colmo fue, bueno, tenía muchos más. Acuérdense, efectivamente, tú ya mencionaste lo de los globalifóbicos. ¿Ahí qué crees, Rubí? No lo sabes. Yo era reportera de Radio Universidad de Guadalajara y me había tocado cubrir a Evo Morales, que vino a esa manifestación. E igual que tú, terminé en medio de las bombas lacrimógenas aquí en Juárez y 16 de septiembre, y con Cande y otros colegas pasamos la madrugada tratando de rescatar a la gente que fue presa y que fue torturada en aquella ocasión. Y una de las peores cosas, de los peores errores que yo he cometido en mi vida, y Mariana es testigo de eso, fue haber cedido a votar a favor del nombramiento como fiscal de Gerardo Octavio Solís, porque mi conciencia, mi estómago, mi cabeza, mi conciencia de clase me decía, no puedes votar por alguien que fue represor en la manifestación en la que tú misma estuviste y casi fuiste víctima y testigo de primerísima mano. Y en ese momento se me convenció con el argumento de que muy poca gente se quería dedicar a eso, que ya tenía experiencia y que seguramente había aprendido de esa lección. Y cuando vino lo del 4, 5, 6 de junio, también como integrante de la bancada mayoritaria de este Congreso, lo siento mucho, elaboré una carta de exigencia de renuncia del fiscal, porque era absolutamente inadmisible que ocurriera un halconazo a estas alturas de la historia de desarrollo político de nuestro país. Y así como dije que Alfaro me rompió el corazón cuando se rajó de lo del Zapotillo, también quiero decir que cuando yo le hablé y le dije, formo parte de tu bancada mayoritaria, pero yo exijo la renuncia del fiscal, me contestó algo muy digno de respeto, que fue que me dijo, me hubiera parecido ilógico con tu historia que no lo hubieras hecho. Todavía había un poco de tolerancia y de respeto a la diversidad. Pero aquí en este Congreso, siendo diputada, se me impidió el uso de la palabra, no solo a Natalia, para hablar en la comparecencia de ese fiscal. De tal manera que yo quiero terminar diciéndoles que efectivamente la historia del movimiento social en Jalisco es muy amplia, es muy extensa y claro que merece ser estudiada y claro que merece ser analizada y claro que debe ser leída por todos ustedes, porque es una historia que desmiente el conveniente conservadurismo que nos quieren achacar. Jalisco de derecha, Jalisco mocho, Jalisco conservador, Jalisco agachado y al mismo tiempo con una especie de rebeldía machista que pone el pecho pseudo-federalista para defenderse de un gobierno que teóricamente no le da el trato fiscal que se merece. Es la contradicción in adjectum, todo. Y tan no es así que el cardenal actual, desde mi punto de vista, merece todo nuestro respeto porque van 2 veces que de manera explícita se manifiesta porque esto se detenga.
justamente él habló a favor de la liberación de los chicos y planteó que eso estaba haciéndole mella a la movilización y a la libertad de expresión, y acaba de sacar en el semanario de este domingo otra declaración muy valerosa, de tal manera que no todo el clero es igual. También en Jalisco hay distintos niveles de participación, y no me van a decir que los jesuitas del ITESO, que fueron asesinados en la Sierra de Chihuahua, son gente de derecha que no defiende los derechos de los más pobres. Aquí en Jalisco el ITESO ha jugado un papel fundamental en el acompañamiento y en la lucha de las personas que tienen a alguien desaparecido. Entonces, ya no sé si me faltó algo o alguien, pero lo que les quiero decir es finalmente que este libro es una combinación muy virtuosa de tres elementos: de rigor científico y academia, que cumple todos los requisitos de una publicación que las universidades deben acoger como de los suyos. Número dos, es también un reto a la versión de la historia tradicional sobre Jalisco, y en tercer lugar, era inevitable que esto se convirtiera en una especie de meeting, porque al final de cuentas para eso estamos en el Congreso del Estado, y el día de hoy, más o menos con los que estamos aquí, alcanzamos a cambiar la correlación de fuerzas de este poder legislativo que está totalmente sometido al poder ejecutivo, y yo los invito a que no se vayan. Por el día de hoy declaremos tomado el Congreso del Estado para que sea un día de rebeldía en el presente. Muchas gracias.